De lo que pasó con Charlie Kirk, el asesinato del día miércoles. No sé si ustedes escucharon la noticia de este muchacho cristiano, casado con 2 hijas, y una de meses y la otra un poquito mayor. Una persona, un tipo francotirador, porque el disparo salió de 130 metros. Y él estaba disertando en una universidad en Estados Unidos, a campo abierto, y lo mata. Lo mata. Evidentemente, Charlie pregonaba los valores del cristiano, más que nada. Me conmovió ese hecho, y aún más cuando escuché a su esposa después del asesinato de su esposo. Dice que su hijita mayor, no más de 5 años, está preguntando por su papá. Y la respuesta de la mamá: se fue de viaje con Jesús. Se fue de viaje con Jesús. Y ahí concluye porque evidentemente la nena no sigue preguntando si el papá volverá. Si el papá volverá. Entonces, pensando en esto, me preguntaba si quiénes somos. Y no me refiero a un nombre, a una profesión. Me refiero a algo más profundo, al corazón, al alma de nuestras vidas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos cuando no nos ve nadie? ¿Quiénes somos cuando nos equivocamos? Si cómo tuviéramos que identificar nuestra identidad, o cómo se basaría nuestra identidad. Nuestra identidad se basa en la familia, nuestra identidad se basa en el trabajo, o la identidad se basa en la amistad, o quizás, mi fundamento de identidad pasa por mí mismo. Entonces, el título de hoy, si queremos tomar un título, y creo que va a ser algo controversial a la medida que lo vayamos desarrollando, es cómo lograr tener una visión transformada de ti mismo. Y yo quisiera que vayamos a Corintios. Y Corintios, en 1 Corintios, vayan buscando, porque tiene tantas cosas esa carta que Pablo escribió. Pablo escribió, la fundó esa iglesia. Luego que él se fue, Pablo, llegaron Apolos, Cefas, para seguir discipulando. En un momento de confusión prácticamente de la iglesia, uno decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y otro grupo decía: yo soy de Cristo. A esos bandos Pablo les tiene que escribir y le tiene que explicar que el crecimiento de ellos no pasa por de quiénes somos, especialmente si obviamente de Cristo. Nosotros pensamos que muchas veces tenemos preferencias. Hacemos preferencias por un gusto, por un color. Hacemos preferencia inclusive en la familia. Yo lo dije varias veces acá, que yo soy el preferido de mi mamá. Pero ahora ya ella no se acuerda que soy su hijo. Pero era. Y nosotros vamos eligiendo esas preferencias. Es más, los que estamos casados elegimos nosotros, por las cualidades de nuestras esposas o de nuestros esposos, esa preferencia. Y no vemos a otras personas, a ella o a él. Eso pasaba en la iglesia de Corintios. Había preferencias por grupos. Está claro, porque Pablo va a seguir avanzando un poquito más, que el crecimiento no va por ese lado. El crecimiento del cristiano no va por ese lado, por preferencias. Porque si nosotros dejamos de ver a un niño de 10 años por un montón de tiempo, por 10 años más, vamos a notar el crecimiento de ese niño. Eso debería pasar con cada creyente.
Cuanto más conozco a Cristo Jesús, más crezco en Él. Por eso, quisiera que vayamos a 1 Corintios capítulo 4, si usted tiene allí ya Corintios. A partir del versículo 1 en adelante vamos a leer, y dice así: así pues, téngannos los nombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no porque eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En los primeros 2 versículos, Pablo le va a recordar que él es un ministro y tiene trabajo que hacer en los primeros 2 versículos. Pero el tercero y cuarto, con respecto a la función que él tiene, le dice a los corintios: me importa muy poco que si soy juzgado por ustedes, ni aún en un tribunal humano. ¿Qué está queriendo decir Pablo con estos textos y estos versículos? En primer lugar, si nosotros miramos la palabra juzgado, también en la traducción que la llama como veredicto. Es lo mismo que le pasó a Bolsonaro en esta semana, ¿sí? Él esperaba un veredicto que lo llevó a 27 años de prisión y un poco más. Muchas veces la gente dicta un veredicto. Y en este caso a Pablo le estaban dictando un veredicto de quién era él. Ahora mire con atención el versículo 3, porque dice: yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo que no me importa lo que piensen de él, no me importa lo que piensen de mí. Y uno piensa a poner a pensar y a atender esto. Se trata de la identidad de cada uno de nosotros, porque nuestra identidad no depende de lo que piensen las otras personas de nosotros. La identidad nuestra pasa por Dios. Él es el que da nuestra identidad. Acuérdense que ¿quién le dio la identidad a Cristo Jesús cuando fue bautizado? Dios. Porque Él dijo: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado. Dios le había dado la identidad afirmando que era el Hijo de Dios. ¿Y a nosotros quién nos da la identidad? ¿La gente que opina de nosotros o Dios? Porque el texto dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que lo sabemos todos: mas todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, podemos mirar que mi identidad no pasa por lo que piensen los demás. Según Pablo, mi identidad la da Dios. La identidad me la da Dios. O sea, la opinión que los otros tengan de nosotros muy poco me importa. ¿Cómo llegamos nosotros al punto de que lo que opinen de nosotros no controle mi vida? ¿Cómo tendría que llegar nuestra vida para que eso no nos controle? Hace muchos años, conocí un matrimonio de más de 90 años. Fieles los dos, tenían 60 años de casado y un montón de tiempo juntos de novio y demás. En un momento él comienza a tener demencia, Alzheimer, y comenzó a ser agresivo verbalmente con la abuela, con su esposa. Y la abuela no entendía que el abuelo estaba enfermo, que esa agresividad no era porque la había dejado de amar, sino era por su enfermedad. Él pensaba de ella un montón de cosas horribles. Y muchas veces le dijo: ¿quién eres tú? Desconociéndola. Y eso me pasó hace poco a mí. Cuando fui a verla a mi mamá, no me conoce. Uy, casi me da un puñal en el corazón.
Le digo, Pilar, soy tu hijo. Es el chico. Claro, y no entendés hasta que sabemos que está enferma, irreversible. ¿Dónde está ese hijo preferido? Desapareció de su mente. Y una de las cosas que queremos hacer, pero repetir para que la persona vuelva a su conciencia y decir, sí, reconocerte que eres, le hacíamos esforzar y después entendimos que no había que esforzar nada en su mente porque ya está en su enfermedad, en su estado ya irreversible, como decimos recién. ¿Eso me puede afectar a mí? Eso le podía afectar a la abuela, que el abuelo le decía tantas barbaridades y le afectaba porque opinaba algo de ella. Ahora, lo que quiere decir esto Pablo, que muchas veces nosotros podemos pasar en la vida haciendo nuestras cosas y la gente muchas veces te va a enjuiciar o la gente misma te va a condenar, como le pasó a este muchacho. Porque aparentemente en la sociedad, hoy por hoy, no podemos opinar diferente. No podemos opinar diferente. No podemos pacíficamente promulgar los valores cristianos. Evidentemente, la sociedad está mucho más agresiva. ¿Qué nos diría nuestro amigo cuando escuchamos opiniones negativas de nosotros? ¿Qué nos dirían nuestros amigos? ¿Que no deberíamos vivir según la que digan otras personas? ¿No deberíamos preocuparnos por lo que piensa el otro? ¿Lo único que me tiene que importar es lo que yo pienso de mí mismo? Y aquí viene la frase: decide quién eres ser y conviértete en esa persona. Nosotros decidimos quién queremos ser y eso será vos. Esa integridad, esa fidelidad que el Señor nos presenta. Pablo va en contra de todo esto, porque dice el capítulo 15, versículo 9 de 1 Corintios, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Cuando encontramos a alguien como Pablo, que evidentemente no tenía un problema de autoestima, él se rebajaba, pero no era un problema de autoestima. Porque ¿cómo nosotros resolvemos la autoestima, la baja autoestima? Con alta autoestima. ¿Y qué le decimos a la persona, mi amigo o mi amiga, cuando tiene una baja autoestima? Mirá las cosas que hiciste, las cosas extraordinarias que estás logrando, cosas increíbles estás consiguiendo, planifica tu vida, proyéctate tu vida, vas a salir adelante. Pero Pablo aquí, en estos versículos, el planteamiento que Pablo hace es totalmente diferente. Es más, él dice, ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Perdón? Versículo 3, la última parte. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y entonces va un paso más allá, ni siquiera se juzgaría a sí mismo. Un poquito más allá va. Entonces, ¿cómo va él analizando su vida? Su vida la está resolviendo a través de la conciencia. Porque si nosotros miramos el versículo 4, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. El versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto estoy justificado, pero el que me juzga, ¿quién es? Entonces podemos vivir en paz. Entonces podemos vivir en paz. Porque el que juzga es el Señor. El odio, el rencor de la sociedad nos quieren condenar. Nos quieren condenar. Y nos dicen cuántas palabrotas al creyente, y es más, a la generación que viene detrás de nosotros, cuántos más le será, si no el Señor no viene antes. La sociedad está agresiva en este tiempo. Agresiva con nosotros, evidentemente, porque están enojados por los valores que el cristiano tiene,
por los principios que el cristiano tiene. Cuando Pablo habla sobre que él tiene la conciencia limpia y por esto no me hace inocente, significa, él en su momento se echó la culpa de haber perseguido a la iglesia. Es lo mismo que podemos decir que Hitler tenía una conciencia tranquila, pero eso no significaba que era inocente. Un genocida como él mató a miles. Él pudo haber dicho, yo tengo la conciencia tranquila porque peleaba por una causa, pero no fue inocente. ¿Sabe que Watts-Marie, él habla sobre la conciencia, que es una de las funciones principales del ser humano, la conciencia? Porque desde ahí de la conciencia, nos muestran los errores, los progresos. La conciencia es la que busca la voluntad de Dios, pero también la conciencia nos hace ver si estamos bien o no. Actúa como un freno divino. La conciencia, cuando nos habla la conciencia, a través de la intuición, que es otro término, Watts-Marie lo identifica de que hacemos la voluntad de Dios a través de ella. ¿Cuántas veces hemos escuchado voces en nuestras vidas o pensamos y la conciencia también actúa sobre eso? Y comenzamos a decir, no, la vida cristiana pasa por un lado, por el otro lado, pero la conciencia es la que da ese freno divino cuando los errores que cometemos nos hacen mirar y nos hacen examinar nuestras vidas de cómo estamos. Por eso Pablo es libre de una mala conciencia. Pregunto, ¿somos libres de una mala conciencia? En el diario vivir, porque la voz de esa conciencia siempre se comunica con nosotros. Para aquellas personas que son incrédulas, porque también tienen conciencia, aquellas que no conocen al Señor, este autor dice que la conciencia está muerta, es como que estaría en un estado de letargo, o sea, dormido. Por eso vemos lo que vemos de las maldades del mundo, guerras por todos lados. La conciencia está en un letargo, está dormida allí. Pero cuando llegamos al Señor, a través del Espíritu Santo, nos da esa capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Sabían que era lo bueno y lo malo, pero no tuvieron discernimiento para poder decir no a la serpiente. Y aflojaron a la tentación, y por eso estamos hoy acá. Y por eso hoy conocemos a Cristo Jesús, porque Él tuvo que venir para salvar al mundo. La conciencia es la que nos salva del pecado y nos da más conocimiento del Cristo Jesús. ¿Qué diría Pablo si aquellos que a través de los valores y a través de los parámetros de nuestras vidas, de cómo nosotros nos conducimos en el día a día? ¿Qué diría Pablo? Muchos de nosotros alguna vez o muchas veces leímos personajes de la Biblia que dijeron, miserable de mí. ¿Alguna vez escuchó a alguien que decir, miserable de mí? ¿Por qué dicen miserable de mí? Porque los valores que esa persona tiene son pobres. Porque Dios no actúa sobre sus vidas. Usted no es un miserable. Nosotros no somos miserables porque tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Sabe que se considera a Pablo una persona influyente en la historia? Una persona que se pudo haber confiado en él. Pero él dijo en un momento a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dijo. Él no dijo, fui el primero, yo soy el primero. Entonces esto me quiere decir que cuanto más entiendo el Evangelio, más queremos cambiar y queremos crecer.
en el Señor. Y las preferencias nuestras van a ir cambiando, porque ya va a ser diferente. Mi preferencia va a ser hacer el devocional, orar al Señor, venir a la iglesia, que también nos hace. Qué lindo poder ver a los hermanos un viernes a la tarde acá, escuchando jazz, gospel, más allá de un domingo por la mañana. ¿Por qué decimos esto? Porque la sangre de Jesucristo lava nuestras vidas. Los pecados que cometemos durante todo el transcurso de nuestras vidas. La conciencia nos puede condenar, pero Cristo Jesús nos libra de todo eso. La sangre preciosa de Cristo Jesús fue rociada por nuestra conciencia. Mire lo que dice en Hebreos, capítulo 9, versículo 4. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios actúa desde la mollera hasta los pies. ¿Se dio cuenta? Dios actúa en la persona. Por eso hay una transformación. La palabra nos transforma, nos limpia y nos hace libre de todo pecado. Dios define nuestra imagen. Dios define nuestra imagen. Porque en Pedro va a decir que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pertenecemos a Dios. Nosotros, Dios define nuestra imagen. Entonces, para nuestras vidas, tenemos que mirar de que hay algo especial en nosotros. Y seguramente tendríamos que seguir luchando por los principios y los fundamentos que el Señor nos dio para seguir este camino. Queridos hermanos, lo que pasa en el mundo quizás nos puede afectar o nos puede hacer repensar o reactualizar en la actualidad de lo que hoy estamos viviendo. Como hijos de Dios necesitamos esa fortaleza del Señor para que los principios y los valores que hemos aprendido cuando hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestros corazones, sean permanentes siempre. Y no podamos desviarnos en las debilidades que muchas veces el mundo nos ofrece cosas para poder repeler y estar firmes en el Señor. Entonces podemos concluir que mi identidad no depende de la gente. Mi identidad depende de Dios. Y podemos decir que el veredicto final lo tiene el Señor para con nosotros. Nos podrán decir que somos anticuados. Nos podrán decir que somos cuántas cosas. Nos podrán señalar con el dedo. ¿Sabe que hace poco una iglesia en el Chaco, no es la que se hizo popular, es otra? Le pintaron todo el frente y le rompieron todos los vidrios, porque pensamos diferente, porque somos contracultura de una sociedad que está lejos de Dios. Y yo oro al Señor para que el Señor nos fortalezca, nos establezca como hijo de Dios en esta era que estamos viviendo. Que el Señor nos ayude. Tenemos herramientas de parte del Señor para defendernos. Tenemos herramientas que realmente podamos permanecer, persistir en los pensamientos desde el corazón. Amén. Oramos al Padre. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres ese Dios grande. Somos hijos tuyos, Señor, y tú defines nuestra identidad, Jesús. Al ser llamado hijo tuyo, Señor, ¿cómo no orar a ti para que tú nos bendigas, para que tú nos guardes, para que nos protejas, Señor? ¿Cuántas cosas pueden pasar en una semana? Pero te pedimos que tú estés fortaleciendo nuestras vidas. Señor, en esta mañana estamos como hijos tuyos, para que tu presencia nos acompañe siempre y nos dé ese aliento diario, Señor. Si alguna vez, Señor,
queremos aflojar en nuestra fe, queremos aflojar de asistir a la iglesia, queremos aflojar de participar en la iglesia, o de orar, o de leer el devocional, Señor. Señor, fortalécenos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga.